Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y sobre todo, esa última llamada. ¿Qué se dijeron realmente? ¿Fue un adiós definitivo? ¿O hay esperanza para los fans de Almohadilla Candem? Agárrense fuerte porque este vídeo está cargado de información jugosa, análisis profundo y por supuesto mucho drama turco. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y si les gusta este vídeo, no olviden dejarme un like y compartirlo con todos sus amigos Almohadilla Candem. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero gracias a la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, una explosión de talento, humor y romance que traspasó la pantalla y conquistó corazones alrededor del mundo. Sanem y Can, esos personajes que nos hicieron reír, llorar y soñar con encontrar un amor tan apasionado y libre como el suyo. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? La serie terminó y con ella, aparentemente, la magia entre Can y Demet. Las especulaciones sobre una relación amorosa fuera de la pantalla eran constantes, alimentadas por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y la esperanza ferviente de los fans. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada, dejando a todos en una incertidumbre perpetua. Ese silencio estratégico, esa ambigüedad calculada, solo sirvió para encender aún más la llama de la imaginación colectiva, transformando cada gesto, cada mirada, en un potencial mensaje secreto. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can se enfocó en proyectos internacionales, incluyendo su participación en la serie italiana Viola come il mare, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri. Estas decisiones profesionales, aunque lógicas en términos de crecimiento individual, fueron interpretadas por muchos como una clara señal de distanciamiento personal. La geografía se convirtió en un símbolo de la separación, y la divergencia de sus proyectos alimentó la narrativa de un romance que nunca llegó a florecer fuera de la pantalla. Sus caminos se distanciaron geográficamente y profesionalmente. Las interacciones públicas disminuyeron drásticamente y los rumores de un posible distanciamiento personal comenzaron a circular con más fuerza. Los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, analizaban cada movimiento, cada declaración, buscando pistas que pudieran indicar un reencuentro, o al menos, una reconciliación. Se crearon foros, se analizaron entrevistas cuadro por cuadro, se rastrearon sus perfiles en redes sociales en busca de cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. La obsesión alcanzó niveles estratosféricos, convirtiendo a Can y Demet en figuras casi míticas, presas de la lupa implacable de la opinión pública. Y llegamos al punto central de este vídeo, la última llamada. ¿Qué significa esto? Bueno, según las fuentes cercanas a ambos actores, después de un periodo de silencio y distanciamiento, Can y Demet tuvieron una última conversación telefónica. Una llamada que aparentemente sirvió para cerrar un capítulo importante en sus vidas. Una llamada que, según dicen, fue el epílogo de una historia que nunca llegó a escribirse por completo. Pero, ¿qué se dijeron en esa llamada? Aquí es donde la información se vuelve más difusa y las fuentes anónimas son nuestra única guía. Se dice que fue una conversación honesta y sincera, donde ambos expresaron sus sentimientos, sus frustraciones y sus expectativas. Se rumorea que hablaron sobre las presiones mediáticas, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama. Imaginen la escena, dos jóvenes talentosos, atrapados en un torbellino de fama y fortuna, intentando desentrañar los hilos de una conexión que los unió en la ficción, pero que se resistió a materializarse en la realidad. Algunas fuentes sugieren que la llamada fue agridulce, con momentos de nostalgia y arrepentimiento. Se dice que ambos reconocieron la química especial que existía entre ellos, pero también la imposibilidad de construir una relación duradera en las circunstancias que les rodeaban. Tal vez recordaron los momentos compartidos en el set, las risas, las complicidades, los desafíos superados juntos.
Quizás lamentaron las oportunidades perdidas, las palabras no dichas, los miedos que les impidieron dar el salto a una relación real. Otros rumores apuntan a que la llamada fue más tensa y que surgieron viejas rencillas y malentendidos. Se especula que hubo reproches y acusaciones, y que la conversación terminó en un punto muerto, sin llegar a una conclusión satisfactoria para ambas partes. Quizás las presiones externas, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias de personalidad terminaron por erosionar los cimientos de esa conexión especial. Tal vez las expectativas de los fans, lejos de fortalecer su vínculo, terminaron por asfixiarlo. Lo cierto es que, independientemente del contenido exacto de la llamada, parece que marcó un punto de inflexión en la relación entre Khan y Demet. Después de esa conversación, las esperanzas de un reencuentro romántico se desvanecieron casi por completo. La fantasía almohadilla Kandem, alimentada por meses de especulaciones y sueños compartidos, finalmente se desinfló como un globo pinchado. Ahora bien, ¿esto significa que Khan y Demet se odian? Absolutamente no. Aunque la relación romántica no prosperó, parece que ambos mantienen un respeto mutuo y un cariño especial por el tiempo que compartieron juntos. Una relación fallida no implica necesariamente una enemistad. A veces, la madurez y la comprensión permiten transformar un romance fallido en una amistad duradera. Demet, por ejemplo, ha mencionado en varias entrevistas que guarda un grato recuerdo de su experiencia en Erkencikus, y que aprecia la amistad y el compañerismo que tuvo con Khan durante el rodaje. Aunque no profundiza en los detalles de su relación personal, siempre se refiere a él con respeto y admiración. Demet ha demostrado ser una mujer inteligente y diplomática, capaz de navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo sin perder la compostura ni alimentar polémicas innecesarias. Khan, por su parte, ha sido más reservado al hablar de Demet, pero también ha reconocido la importancia de Erkencikus en su carrera y el impacto que tuvo la serie en su vida. En alguna ocasión, ha insinuado que guarda un recuerdo especial de su compañera de reparto, aunque sin entrar en detalles personales. La discreción de Khan, aunque frustrante para algunos fans, refleja su deseo de proteger su intimidad y de no alimentar falsas esperanzas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Una historia que comenzó con una química explosiva en pantalla, que alimentó las fantasías de miles de fans alrededor del mundo, pero que finalmente no logró trascender la barrera de la ficción. Una lección sobre la diferencia entre la realidad y la fantasía, entre las expectativas y las posibilidades. La última llamada parece haber sido un intento de cerrar un capítulo importante en sus vidas, de poner fin a las especulaciones y de permitirles seguir adelante con sus respectivas carreras y vidas personales. Un acto de valentía y madurez, aunque doloroso para aquellos que soñaban con un final feliz. Es importante recordar que Khan y Demet son seres humanos, con sus propios sentimientos, expectativas y desafíos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la manera que les parezca más conveniente, independientemente de las expectativas de los demás. Respetar su privacidad y aceptar sus decisiones es una muestra de madurez y empatía. Y nosotros como fans debemos respetar esas decisiones y celebrar su talento y su trayectoria profesional, sin obsesionarnos con una relación que, lamentablemente, nunca llegó a concretarse. Admirar su trabajo y disfrutar de sus proyectos sin caer en la trampa de las fantasías irreales es la mejor manera de honrar su talento y su legado. Ahora, hablando del presente, ambos actores han seguido caminos diferentes y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Demet se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron en 2023. Esta noticia, aunque triste para muchos, reafirma la idea de que la vida está llena de cambios y que la felicidad no siempre se encuentra donde uno la busca. Actualmente sigue triunfando en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su éxito profesional es un testimonio de su talento y su dedicación. Khan, por su parte, continúa su carrera internacional, cosechando éxitos en Italia y en otros países. También se dedica a actividades filantrópicas y es un defensor de causas sociales. La filantropía de Khan demuestra su compromiso con el mundo y su deseo de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo. Aunque su vida amorosa ha sido objeto de especulaciones, parece estar enfocado en su carrera y en su bienestar personal. Priorizar el bienestar personal es una decisión inteligente y responsable.
En definitiva, la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir es un recordatorio de que la vida real no siempre se parece a las comedias románticas. A veces, la química en pantalla no es suficiente para construir una relación duradera fuera de ella. Y a veces, la mejor manera de recordar un amor es dejarlo ir y seguir adelante. Aprender a aceptar la realidad y a superar la decepción es una parte fundamental del crecimiento personal. Así que ahí lo tienen, mi análisis detallado sobre La última llamada, entre Can Yaman y Meth Özdemir. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. En resumen, analizamos la increíble química entre Can y Demet en Erkencikus, exploramos los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, desentrañamos la verdad detrás de La última llamada, y reflexionamos sobre la importancia de respetar sus decisiones personales. Un resumen conciso y completo de todo lo que hemos cubierto en este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender un poco mejor la compleja relación entre Can y Demet. Su apoyo es incondicional y lo valoro enormemente. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre La última llamada? ¿Creen que Can y Demet podrían haber tenido un futuro juntos? ¿O creen que hicieron lo correcto al tomar caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son la gasolina que alimenta este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con todos sus amigos @Candem y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.